Ok, vamos a continuar entonces. ¿Me escuchan, por favor? Ok, sí, gracias, Juliana y María Ángel. Con respecto al análisis de cargo, entonces, el análisis de cargo es donde yo voy a obtener toda la información que sea relevante, ¿verdad? Estudiando un cargo. Todas las responsabilidades que tiene asignadas, cómo se descompone, cuáles son las habilidades, las competencias que son requeridas para desempeñar el cargo de una forma adecuada y que va a diferenciarlo de los demás cargos, pues, ¿no? Se descompone en partes y además me queda bien claro cuál es la naturaleza del trabajo. Cuando hablo de naturaleza del trabajo es en esencia cuál es el objetivo del cargo. Por eso es que cuando yo digo que una serie de cargos son los, digamos, cargos de diferentes niveles, pero la naturaleza del trabajo es la misma, ¿verdad? Me refiero a que cuando hablo pues de que en una serie de cargos, los cargos tienen la misma naturaleza de trabajo, es porque en esencia hacen lo mismo, que era lo que les decía, que los analistas de recursos humanos, la serie de analistas o de especialistas en recursos humanos, todos hacemos lo mismo, solo que en la medida que va subiendo de nivel, la complejidad del trabajo que tengo asignado es distinta. De la complejidad va, digamos, creciendo a medida que voy haciendo carrera por la misma serie de cargos, ¿verdad? Entonces, un analista de recursos humanos de primer nivel, pues hace tareas más sencillas, la complejidad es distinta a un cargo de mayor nivel dentro de la misma serie de cargos de analista de recursos humanos, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo cuando analizo el cargo? Hago un proceso sistemático porque es paso por paso, voy tomando toda la información importante para lo que se hace en ese cargo. Y ojo, les digo, se hace el análisis al cargo, no a la persona que lo ocupa. Cuando yo empiezo a analizar, cuando comienzo a analizar la persona que ocupa el cargo, es porque entonces estoy hablando de evaluación del desempeño. No estoy hablando ya de lo que es el análisis de cargo. Y eso es otra cosa distinta. Cómo la persona que ocupa el cargo está desempeñando ese cargo, cómo está cumpliendo con sus responsabilidades, con las asignaciones, si está agregando valor o no a la organización, etcétera, etcétera. Eso sería la evaluación del desempeño. Pero el análisis de cargo es otra cosa. Obviamente le toma la información a la persona que lo ocupa, pues, ¿no? Eso no, ¿por qué son importantes? ¿Por qué hacer los análisis de cargos? Porque además de todo lo que hemos conversado ya, nos permite saber si ese cargo debe ser eliminado, si debe ser rediseñado, si debemos crear otros cargos de ese mismo nivel para que puedan cumplir entre todos con las responsabilidades asignadas a una unidad organizativa, por ejemplo, a la unidad de reclutamiento y selección. A lo mejor necesito más crear otros cargos de diferentes niveles de especialistas de recursos humanos para cumplir con el proceso. Por eso es que yo les digo que la estructura de cargos de cada unidad organizativa está en función de los procesos que lleve adelante. Y entonces, en cuanto a la complejidad de las tareas, de las responsabilidades, de volumen, voy a necesitar más o menos cargos para ocuparlos con las aspirantes idóneos para esos cargos, ¿no? Me va a decir si, por ejemplo, hay una persona que está ocupando un cargo de especialista de recursos humanos 1 o junior de primer nivel y resulta que tiene tareas asignadas de mucho mayor nivel. Entonces, ¿qué necesito? Reclasificar ese cargo, o sea, ese cargo que está ocupando, que es junior, lo debo reclasificar y colocarle a esa persona un cargo de senior, o ese cargo lo necesito y debo crear otro cargo
debo no crear el cargo, sino esta persona la debo, digamos, promover cuando haya el cargo vacante? ¿O es que ese cargo se necesita así con esa responsabilidad, con esa complejidad, entonces necesito cambiarle la denominación al cargo? O sea, pueden ocurrir todas estas cosas. Eliminar cargos, crearlos, reclasificarlos, rediseñarlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como para todo lo que es, digamos, el resto de los subsistemas de recursos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Contar con criterios contundentes, o sea, es básico tener el análisis de los cargos, los perfiles de los cargos para lo que hemos hablado, reclutamiento, selección, lo que es el sistema de compensación salarial, para saber qué competencias desarrollar para hacer las promociones, de acuerdo con el perfil del cargo, qué brechas tengo en cuanto a competencias y cuáles brechas debo entonces minimizar para que la persona esté lo más adecuada al cargo, diseñar carreras, los planes de capacitación, y para la evaluación del desempeño me puedo fijar también en los perfiles de los cargos para saber si las personas están cumpliendo con las responsabilidades que tienen asignadas y en esa medida evaluar a esas personas, ¿ok? Se utilizan diferentes métodos, como también habíamos visto para el diseño de las estructuras de cargo, como son la entrevista, el cuestionario, la observación, el comité de expertos, la bitácora del empleado, que es, digamos, cuando yo le doy a la persona que anote todo lo que hace en un día desde que se sienta y llega a trabajar hasta que se va, para anotar todo lo que hace y no se le escape nada, ¿verdad? Y, digamos, se formulan preguntas, tanto en el cuestionario, que como yo les decía, se puede enviar por intranet, puedo hacérselo a la persona un cuestionario preelaborado, o dejárselo, recogerlo después, como la entrevista que es en ese momento presencial y es muy rica, o sea, presencial o en estos tiempos de pandemia, por alguna, digamos, medio, por cualquier medio que pueda facilitarme el comunicarme con esa persona, ¿verdad? El comité de expertos, que son las personas que conocen de los procesos y a lo mejor no tengo ocupantes en esos cargos que quiero hacer el análisis, es muy conveniente el comité de expertos, que puede ser de la misma organización o de organizaciones que trabajen con mi mismo producto o presten mi mismo servicio. Pero en general la entrevista es lo que más, es digamos, la técnica o el método más utilizado. Se pregunta cuál es el propósito del cargo, o sea, el lugar donde se ejecuta las responsabilidades, se llevan adelante las actividades, las tareas asignadas, ¿verdad? Y se hacen preguntas, digamos, ¿con qué se hace el trabajo asignado? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo se hace? Si se hace diario, si se hace semanal, anual, semestral, trimestral, etcétera, etcétera. ¿Quién? ¿Quién hace, para ubicar entonces quién lo hace exactamente? A lo mejor hay un trabajo que es compartido. ¿Y qué herramientas utiliza para llevar adelante el trabajo? ¿Qué herramientas? ¿Qué instrumentos? ¿Qué es indispensable para desempeñar ese trabajo? ¿Ok? Entonces, en la descripción del cargo se hace una descripción de todas esas, lo que pudimos obtener a través de todas esas preguntas y del método técnico utilizada, todas las operaciones, responsabilidades, digamos, recojo en un documento todo lo que es el contenido de cada uno de los puestos y después hago el perfil del cargo. Acuérdense que yo les decía que en muchísima literatura van a conseguir indistintamente el término puesto y cargo, pero yo, a través de mi trayectoria, la experiencia que tengo, yo distingo el cargo como el conjunto de puestos. Es decir, el cargo de analista de recursos humanos junior, ese es el cargo. Y los puestos son los distintos analistas de recursos humanos junior que se desempeñan en las diferentes áreas de lo que es la gerencia de recursos humanos, o sea, el analista de recursos humanos junior de reclutamiento, el que está en bienestar social, o sea, tengo 10 cargos, ¿verdad? Perdón, 10 puestos de analistas de recursos humanos junior, pero tengo un solo cargo que es el que va al
manual de cargos, que es el analista de recursos humanos junior, y que debe simplificarse allí, hacer un trabajo de síntesis para que se ubique dentro de ese perfil de cargo que va al manual las distintas actividades que realizan cada uno de los puestos de trabajo ese analista de recursos humanos junior de ese nivel, pues, ¿no? Se hace prácticamente, recoge cuáles serían los pasos, se recoge todo lo que me dice la persona que lo ocupa, ¿verdad? Luego se describen toda esa información, se analiza, por eso se llama análisis de cargo, y luego voy a un proceso de síntesis, que es la síntesis de la información que yo recabé, ¿ok? Este sería, digamos, la bibliografía de Hidalberto Chavenato, entre otras, pues, ¿no? Pero para hacerlo más, digamos, síntesis de la información. Y de Fernando Ríos Manuel, que tiene un cargo que se llama Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo, que es excelente ese texto, ¿no? Entonces vamos a ver el formulario que van a utilizar ustedes para tomar la información. Si tienen alguna pregunta, recuerden irmela haciendo. Yo les voy a pasar, les voy a pedir que me pasen los correos. Puede ser que una sola persona, en este caso la delegada de curso, Juliet, recoja los correos para enviarles este formulario, porque lo tienen en M7, lo tienen en PDF, para enviárselos vía correo en Word, para que lo trabajen mejor, lo muevan, como ustedes quieran trabajarlo. En Word es, por supuesto, más fácil, pues, para trabajarlo en sí, ¿no? Yo luego le mando la información a Juliet para que ustedes se la pasan, pues, todos a ellos el correo, para que ella me lo pase a mí y enviarles, cuando tenga todos los correos, enviarles el formulario en Word. Se llama cuestionario para la autoaplicación, recolección de la información, porque pueden dejárselo a la persona, pero después igual tienen que entrevistarlo. O sea, que la persona lo llene y luego también ustedes se sientan con la persona, la entrevistan por el medio que sea posible y aclaran toda la información que les colocó allí, ¿no? Ahí les recalcan que en la introducción, que no es una evaluación del desempeño del ocupante, ni tampoco una lista detallada de tareas, sino que después vamos a hacer, después del análisis, vamos a hacer una síntesis de toda esa información que recabamos, ¿ok? Explicarle a la persona cuando les den el formulario que debe colocar allí qué es lo que está haciendo actualmente, ¿verdad? Y no lo que piensa hacer en planes futuros, que puede servirnos, pero al final en una parte que hay de otra información, sino lo que está haciendo. Normalmente las descripciones o perfiles de cargos deben tener una vigencia al menos de un año, porque después comienzan a, digamos, a desactualizarse y ya no nos va a servir, pues, ¿no? Allí todas las descripciones deben estar presentadas en este formato, es decir, que yo quiero que cuando ustedes me manden el trabajo, me manden su trabajo, puede ser que lo escaneen, donde yo vea que ustedes tomaron su información, pues hicieron su trabajo, ¿verdad? Perdón, ya para admitir a Daniela. A Daniela, y vamos a ver qué me están preguntando. ¿Okay? Sí, estoy compartiendo la pantalla, ¿no lo ven? Wenderly, vamos a ver si es que digo compartiendo pantalla. Vamos a ver. Sí, puede ser que no lo estén viendo. Me pasó lo mismo de la otra vez, ¿verdad? Vamos a ver. Ya va. Vamos a ponerlo otra vez. Eso es que me pasó lo mismo de la otra vez. Pero tienes que decírmelo porque yo no me doy cuenta. Ok.
¿Ahora sí lo ven? ¿O todavía no lo ven? Vamos a ver. Profe, aún no se ve. Ok, ya veo que esto no se ve todavía. Ya va. Ya vamos a ver. Problema técnico. Ahora sí lo van a ver. ¿Ahora sí lo ven? Aún no. Ahora sí. ¿No? Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, chévere. Ahora sí lo ven. Bueno, fíjense, discúlpenme, pues, problema técnico. Fíjense una cosa, el formulario, ¿verdad? Tiene una parte de introducción que ustedes van a leer con calma después, ¿verdad? Pero que al final, como yo les digo en la explicación para hacer el trabajo, que se los voy a enviar, no recuerdo si lo monté en M7, hay unas instrucciones, es que el documento final ustedes van a tomar toda la información en este formulario, pero después el perfil del cargo que quede solo en 4 páginas nada más, ¿ok? Que sea ya el perfil definitivo del cargo. Allí dice que, bueno, pues como esto es para trabajar en cualquier organización, dice que debe ser discutido con el supervisor inmediato y firmado por el titular y su supervisor. Como estamos, digamos, ahorita que es más difícil tomar la información, no les voy a pedir pues que el supervisor de la persona a quien ustedes le van a tomar la información firme el formulario ni nada de eso, pero sí es importante que lo sepan, que cuando estás haciendo un trabajo en una organización, sí hay que pedirle al supervisor que valide la información, porque muchas veces la persona trata, digamos, de colocar cosas que no son reales, pues de que a lo mejor no son verdad, porque cuando yo estoy haciendo ese trabajo, las personas creen muchas veces, por eso que es importante la información y la difusión, que las personas creen que es digamos, para salir de ellos, para hacer reducción de personal, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí comienza, entonces, en este caso, ustedes no tienen que recoger la información, o sea, la validación del supervisor, pero digamos, cuando estén trabajando, sí es importante que el supervisor me valide la información. E incluso muchas veces, si yo tengo 10 analistas de recursos humanos junior de un mismo nivel, lo que hago es que le pregunto al supervisor cuál es el más experimentado, cuál es el que tiene mejor desempeño y tal, le tomo la información a él y luego reúno le hago una reunión con el resto, con los 9 restantes, les paso el perfil que elaboré con la información que le tomé al analista más experimentado para que ellos me den su opinión, agreguen aspectos que a lo mejor se le olvidó a aquella persona, etcétera, etcétera. O sea, son de los mecanismos que podemos utilizar para elaborar el perfil definitivo del cargo de la forma más precisa. Aquí tenemos identificación del cargo. Dirección se refiere a gerencia. Dirección no es la dirección de la empresa, sino dónde está ubicado. Allí lo que voy a colocar es dónde está ubicado el cargo en digamos, la ubicación administrativa. Por ejemplo, si se llama dirección de recursos humanos, gerencia de recursos humanos, de todas maneras en el documento de Word que les voy a pasar, le voy a quitar eso de dirección que se presta a confusión, sino les voy a poner gerencia, departamento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la denominación del cargo? ¿Cómo se llama? ¿A quién le reporta? Acuérdense que estamos hablando de cargo. Si yo soy analista de recursos humanos junior, lo más seguro es que le reporte a un cargo de analista de recursos humanos supervisor, por ejemplo. ¿Ok? No puedo colocar el nombre, pero lo importante es colocar el cargo. ¿Cuál es el nombre del ocupante? Las fechas en cuando estoy tomando la información
y el nombre de ustedes como entrevistador analista. Como están trabajando en equipo, el nombre de, digamos, las personas que están trabajando con esa descripción, ¿ok? El organigrama es cuáles son los cargos que están por encima del cargo que yo estoy tomándole la información y cuáles están por debajo. Es decir, puedo colocar el cargo y colocar a quién le rinde cuentas y si tiene personas bajo su cargo. Si no tiene personas bajo su cargo y no supervisa, pues se pone no aplica. Se pone N/A, no aplica, ¿ok? Otras posiciones que reportan al supervisor inmediato. Si yo le reporto al gerente de recursos humanos otros cargos que también le reporten al supervisor inmediato, al gerente de recursos humanos, que es mi supervisor inmediato, por decirlo de alguna manera, otros cargos que también le reportan a él. A eso se refiere allí. Luego en la primera página está entonces, en la segunda, perdón, el propósito general del cargo, bien importante. Yo voy a construir un propósito general de una síntesis de lo que hace, lo que se hace en ese cargo. Esto no lo voy a hacer de inmediato, sino cuando ya yo haya tomado toda la información es cuando yo estaría en, digamos, en la posibilidad de poder redactar eso que está allí. Allí les pone un ejemplo bien didáctico que dice que un propósito general del cargo debe tener cuatro partes, ¿ok? Y sería acción, función, resultado y guía de acción. La acción, en el caso del ejemplo que se le coloca allí, normalmente son los verbos que se colocan en participativo. Es decir, si yo coloco la acción, lo hago, digamos, con los verbos en el tiempo de, por ejemplo, de terminar en ar, ir, etcétera, etcétera. Por ejemplo, planificar, dirigir, controlar, ¿verdad? Función es lo que realmente hace la persona, ¿verdad? La acción es el verbo. Luego la función, lo que realmente se hace en el cargo, perdón, lo que se hace en el cargo. El resultado, ¿para qué se hace? O sea, que es decir, la función es el qué se hace y el resultado es para qué yo hago eso, que se hace eso en el cargo. Y la guía de acción es de acuerdo con qué se hace, digamos, esa función que se lleva adelante de acuerdo con los verbos. El ejemplo que se coloca allí es un gerente general de ventas de una organización y dice planificar, dirigir y controlar la gestión de ventas en las distintas regiones del país a fin de garantizar la oportuna y eficaz aplicación de las políticas de atención y servicio de acuerdo a los lineamientos de la Gerencia Nacional de Venta. Entonces, ¿cuál es la acción, el verbo o los verbos? Planificar, dirigir, controlar, pudiera ser apoyar, coadyuvar, etcétera, etcétera, pues, ¿no? La función, ¿para qué hago yo? O sea, cuando yo planifico, dirijo y controlo, ¿qué cosa? La gestión de venta en las distintas regiones del país. ¿Para qué? En este caso, para garantizar la oportuna y eficaz aplicación de las políticas de atención y servicio al cliente, ¿de acuerdo con qué? Aquí, de acuerdo a los lineamientos de la Gerencia Nacional de Venta. Es decir, así debe quedar, digamos, redactado un propósito general de un cargo. ¿Ok? ¿Me escuchan? Porque dice que es inestable la conexión. Creo, no sé si se normalizó. A ver. Sí, ok, gracias a Dios. Ya me había asustado. Entonces el propósito general del cargo debe quedar redactado con esas cuatro partes que ustedes tienen allí, ¿verdad? Y eso es bien importante. Muchas veces cuando yo estoy evaluando el trabajo que ustedes hicieron, veo que me colocaron la acción, la función, pero no me colocan el resultado o no me colocan la guía de acción. Vamos a poner un ejemplo de recursos humanos. Por ejemplo, un analista de recursos humanos de mi primer nivel, junior. Planificar, digamos, por ejemplo, vamos a suponer que sea el que trabaja con las pruebas de selección. Es aplicar
las pruebas de selección de la organización, ¿verdad? Aplicar sería el verbo. La función que las pruebas de selección de la organización, ¿para qué? Bueno, puedo poner diferentes cosas para garantizar la selección idónea de los aspirantes para los cargos vacantes, ¿verdad? ¿De acuerdo con qué? Un ejemplo pudiera ser, plantéese eso, ejemplos para que puedan, digamos, aclarar lo que ustedes van a hacer. ¿De acuerdo con qué? Pues de acuerdo con las políticas de reclutamiento y selección de la organización, y de acuerdo con, pudiera ser, de acuerdo con la aplicación de la ley orgánica del trabajo, del reglamento interno de la organización, etcétera, etcétera. Pues normalmente la guía de acción va de acuerdo con políticas, marcos normativos, etcétera, etcétera, que me van a llevar o sea, que me llevan a formular todo lo que es el propósito general. Luego, acuérdense que ustedes van a tomar la información y después van a redactarlo mejor. Este es el papel de trabajo, digamos, ¿no? Van a colocar principales responsabilidades que tenga el cargo. Por ejemplo, pero las responsabilidades tienen las tres aspectos de lo que es el propósito general del cargo, que es digamos, la razón del ser del cargo en la organización, pero solamente las tres primeras partes. O sea, el verbo de acción, luego la función y el resultado final. Sin la guía de acción que lo lleva es el propósito general del cargo. Normalmente se colocan 5 o 6 responsabilidades principales para cada cargo, ¿verdad? Son declaraciones breves, como dice allí, que indican resultados finales de los más importantes de lo que se realiza en ese cargo. Por ejemplo, cuando el cargo, entonces hay personas que están en diferentes áreas de acción, como por ejemplo en reclutamiento, está en bienestar, etcétera, etcétera. Estas responsabilidades deben incluir responsabilidades de cada área donde yo tenga un analista de recursos humanos junior, que a lo mejor es el cargo que estoy analizando. ¿Ve? Por ejemplo, algunos ejemplos de finalidades son, ¿qué hace? Dirigir y controlar, ¿qué cosa? Los diferentes planes de comercialización y promoción, ¿para qué? El resultado final, asegurar el volumen de venta. Otro ejemplo, coordinar y controlar el funcionamiento operativo de las diferentes dependencias regionales a su cargo, ¿para qué? Con el objeto de garantizar la aplicación de las políticas del área. ¿Ok? Entonces tiene los tres elementos: acción, que es dirigir y controlar; función, planes de comercialización y promoción; y el resultado, el para qué. La acción, ¿qué? La acción, ¿qué hace? La función, o sea, ¿qué? ¿Sobre qué incide? Como dice allí. Y el resultado, ¿para qué? ¿Para lograr qué? ¿Qué quiero yo hacer? ¿Ok? O sea, ¿cómo lo hago? La acción, ¿cómo? El qué y para qué. Eso serían normalmente se hacen 5 o 6 responsabilidades, ¿ok? Luego unas actividades que es parecido a las responsabilidades, pero algo más específico, que es como las tareas que más se llevan adelante en ese cargo, pues, ¿no? Como por ejemplo, si la persona trabaja aplicando las pruebas, bueno, es montar las pruebas, corregir las pruebas, por ejemplo, es una de las actividades, ¿verdad? Corregir las pruebas para garantizar los resultados, por ejemplo, ¿ok? Es más o menos las actividades. Las dimensiones, aquí casi siempre tienen más preguntas sobre ellos, pero bueno, esto es nada más que una antesala de lo que después ustedes trabajando me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Las dimensiones, digamos, las responsabilidades que maneja ese cargo en cuanto a dinero, personal que maneja, tiene responsabilidad sobre personas, sobre equipos, sobre tecnología, sobre dinero, si puede, digamos, a lo mejor compromete a la organización con contratos hasta por un monto X. Si la persona les puede dar esta información, no es digamos, indispensable. Si se la puede dar, bien. Que le diga, bueno, mira, ¿qué responsabilidad directa o indirecta tienes sobre presupuestos,
sobre contratación, sobre personas, equipo, tecnología, que sea responsabilidad directa del cargo que ocupa la persona. O sea, hay dimensiones en, digamos, en dinero y también en personal, números de personas que le reportan directa o indirectamente, títulos de los cargos de las personas que le reportan, etcétera, etcétera. A veces a las personas, digamos, le cuesta dar esa información, ¿ok? Pero bueno, no, si no se la pueden dar, si no, bueno, tampoco es, como les digo, ojalá la consigan, pero no siempre es así. Información adicional que tienen que recolectar es en qué contexto o medio ambiente se desempeña el cargo. Es decir, muchas veces se le pregunta, ¿usted está todo el tiempo en una oficina o tiene que trabajar en campo? A veces le dicen, bueno, yo estoy aquí en la oficina un 80%, pero debo salir normalmente en un 20%, o si ustedes están entrevistando, por decir algo, motorizado, obviamente que es 20% en la oficina o 10% y 90% en el campo, pues, ¿no? Eso para darnos idea de cuál es el riesgo que conlleva el desempeñar ese cargo y que ahorita es indispensable conocerlo por lo de la LOXIMAT, que yo le tengo que a la persona ponerlo en el perfil del cargo porque le debo informar cuando ingresa a una organización qué riesgo va a llevarle ocupar ese cargo. ¿Okay? Y hay que dárselo y es obligatorio, ¿verdad? Hay un ejemplo que dice ahí, por ejemplo, un ambiente de laboratorio, ¿verdad? Otros aspectos del entorno como, digamos, cómo se mueve el flujo de trabajo, si debo tener, digamos, que ir a la calle porque tengo que visitar dependencias del Ministerio del Trabajo, del INSACEL, que es para lo de la LOXIMAT, o tengo que ir a sucursales de la propia empresa, etcétera, etcétera. Digamos, cómo se vincula también el cargo con el resto de la organización, o sea, es decir, a quién impacta mi trabajo dentro de la organización, etcétera, etcétera. Conocimiento, habilidad y experiencia, o sea, todas las competencias que se requieren. Ustedes le preguntan a la persona, si el cargo se desocupara mañana, ¿qué, digamos, conocimientos, habilidades, experiencias, competencias, requisitos formales de educación, etcétera, etcétera, cree usted que debe ocupar la persona que ocupe este cargo? Debe tener la persona que ocupe este cargo, ¿verdad? Para desempeñarlo exitosamente. O sea, qué competencia, formación, educación formal, experiencia, habilidades, destrezas, etcétera, etcétera. Y la persona normalmente es muy sincera, le dice, aunque a lo mejor para el cargo crea que es mejor ser licenciado en Relaciones Industriales y él es un técnico superior en recursos humanos, pues le dirá, es mejor que sea licenciado en Relaciones Industriales, que ya viene con toda una formación que a lo mejor como técnico superior todavía le falta tener un poco más de experiencia para completar esa formación adicional. Pudiera ser, a lo mejor no, pues, ¿no? También preguntarle a la persona cuál que considera que son los retos del cargo, es decir, factores claves del éxito, como dice allí, cuáles son, digamos, objetivos que debe cumplir para desempeñar el cargo con éxito, obstáculos a vencer, algo que le pueda decir esa persona para que considera para desempeñarse exitosamente en el cargo. Se expresa normalmente en oraciones de una sola línea, pueden ser 3 oraciones, 5 oraciones, a lo mejor menos, pues, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los factores claves del éxito? Identificar oportunidades, rentabilidad del negocio, dar soporte a otras unidades, etcétera, etcétera, que la persona tenga bien claro y que pueda decírselos, ¿no? Las relaciones de trabajo que son importantes, o sea, dentro y fuera de la organización. Si en mi trabajo yo tengo, dentro de la misma recursos humanos, dependo a lo mejor de compensación salarial para que me diga qué sueldo se le va a ofrecer a esa persona, si yo trabajo en selección, por ejemplo. Y también con otras unidades, por ejemplo, con el departamento de finanzas, etcétera, etcétera, con sistemas. Eso sería, digamos, internamente, con qué cargo, departamento y para qué yo tengo que relacionarme. Externamente, con qué
digamos, externamente a mi unidad organizativa o externamente a la organización, como por ejemplo debo ir al Ministerio del Trabajo, a INSACEL, al CNA, digamos, a organismos de capacitación, empresas de capacitación, etcétera, etcétera. Y al final, comentarios adicionales, cualquier otra información que ustedes consideren relevante y que puede completar para hacer el perfil definitivo del cargo, lo van a incluir aquí en esta sección, ¿verdad? Por ejemplo, si maneja, si tiene información confidencial que guarde, que deba tenerla, por ejemplo, las políticas de reclutamiento y selección de la organización y están bajo su custodia, etcétera, etcétera. Que sea importante, un comentario que valga la pena incluir. Este es un papel de trabajo, como les digo, ustedes van a trabajar con él y quiero que luego lo escaneen, si lo tienen a lápiz, en bolígrafo, a máquina, como sea, me lo mandan dentro de la parte de anexos del trabajo y que está claramente en las instrucciones del trabajo que ustedes deben realizar. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Nos quedan 3 minutos y igual pues me van a poder ir haciendo las preguntas que quieran. Para el segundo parcial, que lo tienen la semana próxima, incluye los temas, también se los voy a poner ahorita por el chat, los temas 5, 6 y 7, inclusive léanse bien el formulario porque le voy a hacer algunas preguntas con respecto al formulario para ver si lo revisaron, ¿verdad? Serían esos 3 temas más el formulario y las lecturas que están allí dentro de cada uno de los módulos, o sea, del módulo 5 creo que en el 6, creo que tenemos en el 5 y en el 6, o en el 5 o en el 6, bueno, las que están allí, entonces el módulo 5, 6 y 7, el material que está allí dentro de esos 3 módulos, más este formulario, ¿ok? Que está allí en este módulo 7, está incluido allí. Entonces la semana que viene no tendríamos clases, sino la presentación del segundo parcial con la evaluación de estos 3 temas. Y nos veríamos entonces la semana siguiente arriba, el día 6 de julio, para entonces ver el tema 8, que es análisis y descripción de cargos, en ese día 6 de julio. Entonces, como les dije, no tendríamos clase la semana que viene, sino la presentación del segundo parcial. Vamos bajo el esquema del primer parcial, que quiero felicitar a los que salieron muy bien en el parcial. De verdad me sentí contenta por eso. Algunos no salieron tan bien, pero tienen, digamos, una nota recuperativa con los controles de lectura, con el segundo y tercer parcial y el trabajo final de investigación para, digamos, mejorar esos promedios en realidad, que algunos no salieron tan bien porque no contestaron algunas de las preguntas, pero en general salieron todos bastante bien, que yo lo que quería evaluar era, digamos, la aplicación de los conceptos que hasta ahora hemos visto que son vitales para ustedes. Entonces, bueno, ya nos queda menos de 1 minuto. Si tienen alguna otra pregunta y no lo podamos hacer por acá, me la pueden hacer por el chat, como siempre les digo, por mi privado, etcétera, etcétera. Y nos veríamos entonces la otra semana arriba, ¿verdad? Gracias a ustedes por su atención. De verdad que por esta vía no es tan fácil como presencial, pero bueno, es lo que tenemos y no nos queda más nada. Estudien bastante para que los que no salieron tan bien suban esas notas y puedan tener un mejor promedio y luego para el tercer parcial, la elaboración del trabajo y el tercer control de lectura. Hoy les monto las notas en Secretaría en línea. Tienen ya las clases allí en M7 en anuncios, ¿ok? Tienen la clase 5.